tanto en la pregunta que comentamos, aunque no entra, del teorema de Oester, del experimento de Oester, como en la ley de Biot-Savart, vimos que un hilo conductor, tal y como este cilindro que tenéis aquí, ¿lo veis? Por el que circula una corriente I, que aparece en azul, va a crear un campo magnético B que viene representado en este dibujo por esta flecha que tenéis aquí. Esa flecha, no sé si se aprecia bien, que el dibujo está en 3 dimensiones, estaría contenida en un plano perpendicular al alambre. ¿Lo veis? Y, si os dais cuenta, la dirección de B está relacionado con el producto vectorial de, por una parte, el elemento radial, diferencial de L, y por otra parte, la dirección de I. Eso es lo que venía a decir la ley de Biot-Savart. Por lo tanto, lo importante aquí, lo que os tenéis que dar cuenta, es que si tenemos una corriente en un hilo, va a crear un campo tal y como el que tenemos ahí. Antonio, el vector B no está desplazado. ¿No está? Desplazado. ¿Desplazado con respecto a qué? No tendría que salir justo de... ¿Justo de él? Del eje. No. Espera, que lo voy a dibujar. Hace falta que lo dibuje. Entra sobre todo para entender los problemas. Entonces voy a dedicar unos minutos a que entendáis cómo es. A ver. Un momentico. Yo voy a dejar de compartir para que se vea la pizarra. Ahí. Si recordáis, voy a ponerla en la pizarra la expresión de Biot-Savart. El otro día vimos en la ley de Biot-Savart que si yo tengo imaginaos que esto es un elemento de corriente. Lo voy a dibujar aquí. Y me voy a fijar en un punto que está contenido en este plano. Así. ¿Vale? Voy a utilizar las mismas letras. Vamos a llamar a este punto T. Y la corriente es I. Dejaré de tosigar a la paloma. Aquí no cabe. Bueno, que ya estéis conmigo. Por aquí va la corriente. La corriente, pensad que son cargas eléctricas en movimiento que van atravesando ese conductor. Vamos a suponer que esto está a una distancia y la vamos a llamar R, que es un vector. No hace falta que copiéis el dibujo. Este es el dibujo de la figura 52. Simplemente lo que quiero es que lo entendáis. Este es un vector unitario que marca la distancia. R es el vector que une este elemento de corriente, este trocito de alambre, infinitesimalmente pequeño, con el punto P.
en esa distancia, desde el elemento de corriente hasta P. No, porque lo hemos puesto nosotros. Sí. Estamos girando en un punto que está situado fuera del alambre. Nosotros, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el campo magnético que crea esta corriente en el punto P? Y eso es lo que adelantó, lo que fue capaz de matematizar Biot y Savart, que eran dos. Vieron que el campo que se crea aquí sería hacia abajo del plano. Vamos a poner aquí. El diferencial de B, a ver, atentos. El diferencial de B sería mu sub 0, que es una cantidad que depende del medio, la permitividad magnética del medio, depende de en dónde estamos mirando este problema, partido por 4pi por I por diferencial de L, es decir, la intensidad en la dirección de L por el vector U partido por la distancia R cuadrada. Es decir, ¿qué sé, no? Página 148, es la que estoy mirando. Espera, fórmula 148. ¿En cuál estáis viendo? La siguiente, no, estoy en la anterior. Ya. Pero quiero que os fijéis en esta. No ponerse, no, porque si no, no entiendo. Eso es. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Es un producto vectorial. ¿Cuál es el producto vectorial? Pues es el producto vectorial de este vector por este vector. Si os acordáis, el resultado de hacer el producto vectorial de dos vectores es otro vector que está contenido en el plano perpendicular al definido por estos dos. ¿De qué plano estamos hablando? El vector azul y el vector rojo están definiendo este plano que tenemos aquí, ¿lo veis? Es decir, si esto fuera ese plano, lo que me están diciendo es que el azul estaría en el plano en este sentido y el rojo en este. Y el producto vectorial de ambos va a ser o bien un vector hacia arriba o bien un vector hacia abajo. Ahora veremos en qué sentido. Entonces, Perpendicular. entonces cuando se suman, están en el mismo plano. Pero no se suman. Y cuando se multiplican, cambia de... Cuando se multiplican vectorialmente. Vale. ¿Vale? Entonces, yo sé que va a ser perpendicular al plano. Importante, porque yo creo que esta es la clave de la cuestión. ¿Por qué no estoy mirando aquí? No estoy mirando aquí porque lo que a mí me interesa es ver cuál es el campo magnético que crea este alambre en un punto alejado de él, externo a él. De la misma manera que yo cogía una carga y estudiaba el campo eléctrico que crea esta carga en este punto, ahora en lugar de tener una carga, lo que tengo es una corriente eléctrica. Y en lugar de tener un campo eléctrico, lo que tengo es un campo magnético. Otra cosa importante, antes de responder a Roque. ¿Por qué pongo diferencial de B? Pongo diferencial porque es un campo pequeño, infinitesimal. Porque es el campo que crea este trocito. Para poder calcular el campo que crea todo el alambre, voy a tener que sumar todos los trocitos. Es decir, voy a tener que hacer una integral. El proceso por el cual hago la integral no entra este año. No lo tenéis que saber. Pero sí que es importante saber la geometría, saber por qué este campo va en este sentido. Entonces, antes de responder, ¿cómo sería? ¿Hacia arriba el campo de este plano o hacia abajo? Para ello, Hacia arriba. me fijo, ¿cuál es el vector que aparece en primer lugar? Y diferencial de L. ¿Cuál es el vector que aparece en segundo lugar? U. Voy de diferencial de L a U. Es decir, giro así. No, es verdad. Si en un plano giro así, ¿qué estoy haciendo? ¿Enroscar hacia abajo o desenroscar hacia arriba? Así.
¿Hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, el vector diferencial de B, este vector, que es el producto vectorial de ambos, tiene que ir hacia abajo. En este caso. Porque el vector, porque es el producto de este por este. Es una cosa. Entonces, la posición de quien esté delante, o sea, la multiplicación, Es quien esté vital. delante. Porque si ahora yo esto lo invierto, Sí. el vector sería de la misma longitud pero hacia arriba. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? Sí. Esto es un producto vectorial. Los dos vectores son en azul, con el calzón azul, en la parte izquierda de nuestro cuadrilátero y por diferencial de L, este de aquí. Y en la parte derecha, U. Lo que me dice el producto vectorial es que va de azul a rojo. ¿Lo veis? Y ahora lo pongo en plano y giro de azul a rojo, estoy girando así, en sentido de las agujas del reloj. Eso se llama destrógiro, así. Por lo tanto, si yo cojo un destornillador o una bombilla y enrosco así, se va a meter hacia abajo, el sentido es hacia abajo. Dime. Eso es. Ahí vamos ahora. ¿Cómo pensar esto? ¿Cómo pensar esto? ¿Cómo pensar esto? Muchas veces es un poco fatigoso. Utilizamos lo que se llama, lo que Andrés ha llamado una regla mnemotecnica. En este caso es la regla de la mano derecha. ¿Tenéis mano derecha todos? Si alguno tiene dos manos izquierdas, no puede aplicar la regla de la mano derecha. ¿Vale? Es muy fácil. Con esta mano le vas a hacer Los dedos hacen el giro. ¿Lo veis? Y está girando. ¿Veis cómo gira? Así. Luego, ¿hacia dónde va el producto? Hacia abajo. Sí, en el examen de esta parte no os riáis porque vais a ver, os volveréis y veis a un compañero ahí, luego está otra, la mano izquierda que está así, y entonces es como todo muy manos. Dime. Lo voy a repetir otra vez. A ver, lo repito otra vez. ¿Con qué mano es? ¿Con la izquierda o la derecha? Esto tiene utilidad. A ver, este plano Es un plano. lo pongo así. No, abatido. El plano vertical. Este es el vector. Ya, pues se bastante bien. Una tiza. Ya, súper bien. Hombre, claro. Esto todavía estoy pensando cómo hacerlo. No, es broma. ¿Vale? ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Ahora, producto vectorial. Producto vectorial. Va del vector azul, que es el primero que aparece, al vector rojo. Luego es del azul al rojo. Y ahora, cojo mi mano desmontable, la mano derecha. Si alguno es zurdo, lo tiene que hacer con la derecha también. ¿Quién es zurdo? Cojo así. Así. ¿Veis cómo giro? Giro así. Raca, 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 raca. ¿Lo veis? Luego va hacia abajo. Muy bien. Luego añadiremos las... Están haciendo todos los alumnos así. Otra vez. Para que luego la gente entienda. Bien. ¿Ha quedado claro? Ahora
Imaginaos Lo que era, a ver. Imaginad que circula una corriente así. Yo la cojo y me fijo en un plano. Ahora estamos haciendo ya para un alambre extenso, no para un trocito. Esto es un alambre que corta aquí. ¿Vale? El campo magnético, en un punto aquí, para verlo, en primer lugar tengo que imaginar cómo son las líneas del campo. Si os acordáis, en el campo eléctrico, cuando tenía una carga así, las líneas del campo eran así. ¿Por qué? Porque siempre eran tangentes al vector campo eléctrico. Y ahora me pongo aquí, las líneas de lo que es el campo magnético aquí va a ser en ese punto P va a ser así. Pero si me pongo en este punto, ahí el campo va a ser así. Y si me pongo aquí, va a ser así. Si me pongo aquí, va a ser así. En general, veo que el campo B va girando, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Ya, para que no lo veas. corre. Baleadísimo. Antonio cancelado, ¿eh? Esto es no es básica, chicos. Líneas del campo venga, no os despistéis. Esto de aquí son el campo B, el campo magnético. ¿Lo entendéis? ¿Seguro? ¿Cuánto valdría este valor? Lo vimos ayer. Bueno, era una de esas fórmulas que había que saber, aunque no había que saber deducir. Y lo que decían era, esto era nu sub 0 por I partido por 2 por pi por R. Donde R está ahí. ¿Vale? Esto es el campo magnético creado a una distancia R de un hilo conductor rectilíneo. Una cosa, es que como llega un poquillo tarde, o sea, aquí realmente, ¿qué se está haciendo? Así... A ver, ¿qué está? El otro día comentamos el experimento de Oester. Sí. Y comentamos que cuando nosotros tenemos una corriente eléctrica que circula por un hilo, en torno a ese hilo se crea un campo magnético. Luego vimos una cosa más, una ley, que es la ley de Biot y Sabat, que lo que hicieron estos dos científicos es deducir qué relación matemática había entre la corriente que circula por el hilo y el campo que crea. Y eso es lo que hemos hecho en el dibujo anterior. Y eso se puede extrapolar no a un trocito de corriente, sino a todo un hilo. La deducción no entra para este año, pero sí que es interesante que sepáis cuál es el resultado. Vale. Y el resultado es que un hilo conductor crea un campo magnético así. Vale. Por eso, Oester, cuando por aquí pasaba la corriente, la brújula, ¡bum!, se alineaba en el campo magnético. ¿Lo veis? Es la explicación matemática de por qué pasaba eso en el experimento.
Sí, sí, esto va asociado con ejemplos prácticos de problemas que los vamos a hacer ahora. Entonces, la B es como la fuerza. La fuerza que ejercería. No, la B es el campo magnético. Campo magnético. Y se mide en el sistema internacional en teslas, como los coches. Teslas. Tesla en honor del archiconocido físico Nikola Tesla, que fue uno de los padres del electromagnetismo, una de las personas que más investigó junto con otras que hemos nombrado, con Ampère y todo esto. Dime, Roque. Lo que es el campo magnético en ese punto, hay que coger la distancia más próxima, aunque en ese punto es el campo magnético que inducen todos los diferenciales del eje, ¿no? Bien, sí. Jo. A ver, pongamos luz a la explicación de Roque que estoy siguiendo, pero a ver, lo que está diciendo Roque es, en el dibujo anterior yo cogía un trocito, este trocito de aquí, ¿verdad? Y entonces calculaba el campo que crea aquí. Ahora cojo este trocito, y este me crearía otro, y este otro, y este otro, y este otro, y este otro. Cogeríamos todos esos mini campos, esos campos diferentes